Bueno, pues seguimos aquí en Europa 20, muy cerquita de la carrera de San Jerónimo. O sea, hablamos de educación. Recuerdo, porque a lo mejor ustedes echan en falta a alguien del Partido Socialista que defienda un poco pues su postura, qué quieren hacer con la LOMCE. Recuerdo que fueron invitados, pero no quisieron venir. Así que bueno, lo sentimos mucho, pero bueno, aquí vamos a seguir hablando. Y yo quería preguntarle a Juan Carlos, porque habían dicho sus contertulios que a veces hay ataques, hay campañas en medios de comunicación contra la concertada, contra la escuela católica. ¿Ustedes sienten realmente que esto pueda existir en determinados medios de comunicación? Bueno, yo creo que el ataque a la concertada lo sentimos todos los que estamos en este mundo, ¿no? En este sector, porque son muy evidentes. A veces vienen por la cuestión, como decían antes, de la economía, es decir, del estrangulamiento económico. Otras veces vienen porque tenemos un ideario específico reconocido por la Constitución y que tenemos todo el derecho a defender, y ese ideario no les gusta. Es decir, la escuela concertada es una pequeña isla dentro del mundo de la educación donde todavía hay algunas libertades reconocidas por la Constitución, y como el modelo es ir a la escuela pública única y laica, pues claro, todo lo que no sea eso molesta. Entonces, claramente la escuela pública de iniciativa social, que es la concertada, porque hay que recordar, aunque sea como entre paréntesis, que la escuela pública tiene dos modelos: la escuela estatal y la escuela de iniciativa social, que es la escuela concertada, ¿no? Pero son dos sistemas de la red pública. Entonces, todo lo que sea bastiones de resistencia a la imposición ideológica de cualquier tipo de ideología que utiliza la escuela como caballo de Troya de la ideología, y lo hemos visto en cuestiones nacionalistas en muchas comunidades autónomas, lo hemos visto en cuestiones de ideología en muchas otras comunidades autónomas, y ahora la moda es el tema de la ideología de género, que también a través de la escuela pues se quiere introducir en el marco mental, digamos, de nuestros hijos, ¿no? Al final es utilizar la escuela como caballo de Troya ideológico. Y esto no solamente hace 40 años, como decía Sandra, sino esto tiene más de 100. Es decir, es que el paradigma que tenemos tiene más de un siglo. Yo creo que va siendo hora de pensar en un marco mental distinto. ¿Por qué no damos más autonomía a los centros para que los centros, y me refiero a todos los centros, el director con su claustro tome decisiones específicas? Porque digo yo que las necesidades educativas y de escolarización y los medios sociales en el campo de Gibraltar serán distintos que en Pozuelo. ¿Por qué los centros no tienen un cierto grado de autonomía de decidir qué tipo de asignaturas, cuánta carga en horas tiene que tener esa asignatura en ese centro? ¿Por qué regularizamos todo diciendo, el Estado dice qué asignaturas tienen que estudiar nuestros hijos, cuántas horas a la semana tienen que estudiar esas asignaturas, qué profesores tienen que dar esas asignaturas, a qué colegios podemos elegir entre 2 o 3 porque están en una zona distinta, como decía antes José Antonio, que alguien pintó en un mapa? ¿Qué grado de libertad tenemos las familias para elegir la escolarización de nuestros hijos, que es una parte muy importante de su educación? Otra de las cosas que yo creo que habría que empezar a cambiar es el nombre del ministerio. Ministerio de Educación está mal llamado, tiene que ser Ministerio de la Enseñanza, porque la educación es mucho más amplia que la enseñanza y nos corresponde a las familias. La enseñanza está dentro de la educación. La educación es mucho más global, la enseñanza se refiere a la instrucción, a las universidades, a la formación profesional, a los colegios. No es el Ministerio de Educación, es que las palabras tienen importancia porque son preconfigurativas de la idea, y el Ministerio de Educación hace alusión a la educación en su conjunto. No, el Ministerio no tiene esa competencia. El Ministerio tiene una competencia en la escolarización subsidiaria de la familia, pero en la educación no. Sandra, que es muy educada, levantaba la manita. No levante la mano, ahora directamente. No, se nota que irrumpe aquí en el debate. Déjeme. Yo soy de GB, sí, yo soy de GB. Yo veo que todos de aquí somos de GB. Yo soy de GB. Juan Carlos ha abierto un debate muy interesante, que es el de la autonomía de los centros. Y aquí yo creo que los que nos dedicamos a la vida política y hemos tenido responsabilidades, seguimos teniendo, aunque sea en el legislativo, pero las tenemos. Creo que tenemos que hacer una reflexión porque no hemos sabido abordar, a veces digamos que la teoría sí que ha sabido abordar la autonomía de los centros, pero en la práctica esa autonomía no existe. O sea, yo creo que la autonomía de los centros es un factor de calidad, sin duda alguna.
y hace que tengamos un sistema educativo plural. Decías, efectivamente, la izquierda de este país, algunos grupos con más pasión que otros, pero en general creen en un modelo de escuela única, pública y laica. Nosotros creemos que tiene que existir una escuela plural, no solo respecto a la concertada y la pública, claro, sino dentro de la propia enseñanza pública. Tiene que ser una oferta plural, y eso es dar autonomía a los centros. ¿Cómo se puede equilibrar? Con una fórmula yo creo que perfectamente posible. En primer lugar, el Estado sí que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, y por lo tanto el Estado tiene la obligación en el acceso a la educación de garantizar unas enseñanzas comunes en sus propios términos, un currículum común que te garantice una movilidad y que te garantice que un chico, habla del campo de Gibraltar, pues efectivamente de Cádiz o de Murcia, se traslade con su familia a Asturias y tenga ese tronco común de enseñanza. Pero luego esa autonomía, que en estos momentos la autonomía de centros se ha convertido en autonomía de las administraciones educativas, hay que trasladarla en mayor medida a los centros. Y a la vez el Estado tener un instrumento, que es la evaluación. El Estado tiene que tener la evaluación como instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades, que garantiza que esa autonomía de los centros no interfiere o no choca con la desvertebración del sistema o con diferentes sistemas, pero a la vez a los centros les permite especializarse. Claro. Y de esa forma las familias elegirán con total libertad, porque claro, aquí teorizamos con la libertad y creemos en la libertad, pero la libertad no será posible mientras no exista una oferta lo más plural, lo más amplia para que las familias puedan elegir. Con los problemas tan graves que hay en la educación, las tasas de abandono escolar, fracaso, de repetidores, ¿cómo es posible que al final se haga hincapié en otra serie de aspectos más ideologizados? Yo no sé quién... Bueno, al final, por desgracia, la ausencia de un... O sea, aquí no estamos viendo la educación a largo plazo. Y no, eso está claro que no, porque los niños se vuelven locos. ¿Qué es lo que van a necesitar nuestros hijos y nuestros alumnos en el medio y largo plazo? Cada vez hoy es más, pues eso, hoy se están preparando para trabajar en profesiones que todavía no existen. Es decir, ¿cómo preparas tú a estos alumnos para una realidad que les va a tocar vivir, en la que no se sabe y que todo es cambiante, que todo va a una velocidad de vértigo? Bueno, ¿cómo les preparamos para eso? Bueno, pues entonces hablamos de que si tenemos o no clase de religión, que si tenemos colegios concertados o no los tenemos. Es decir, estamos como una especie de ayunos, de una reflexión y de tomarnos realmente la educación como una cuestión de Estado y dejarnos de banderías con la educación, porque me parece que es un tema de país y es un tema muy importante en el que nos estamos jugando el futuro directamente. Sí, hoy por hoy lo que pretende hacer el gobierno quizá es una campaña electoral, simplemente está bueno, yo no creo, modo elecciones o... Bueno, yo creo que el gobierno tiene que dar satisfacción a sus socios, clarísimamente. Cuando tú tienes 84 diputados y pretendes gobernar un país, eres rehén, es decir, tú no tomas las riendas de tus decisiones, sino que eres rehén de una serie de pactos que, bueno, pues poco a poco se van visualizando, y uno de ellos, sin duda alguna, es la educación. Por lo tanto, yo no diría que es una campaña, yo diría que el gobierno, con la reforma de la LOMCE, probablemente dé satisfacción a aquellos grupos y a aquellos partidos que le dieron su apoyo para sacar adelante, para que la moción de censura fuese favorable. Si me permites, yo es cierto lo que dices, pero da la sensación desde fuera que en algunos aspectos van más a contrapelo de lo que querría el gobierno, y hay otros en los que van bastante a favor. Y me parece que el de la educación es uno de los que no les cuesta demasiado trabajo apoyar las tesis más radicalizadas, ¿no? A mí me encantaría, el otro día una serie de organizaciones hemos presentado a la ministra, ya que nos recibe, pues más de 100.000 firmas de plataformas de familia para que nos reciba, y preguntarle directamente: señora ministra, ¿cuál es el papel que en su esquema mental sobre la educación ocupa la familia? Porque es que es clave. En función de cuál sea la respuesta, entendemos mucho mejor todas las iniciativas que hay. Este nuevo documento que todo el mundo tiene para opinar hasta el día 10.
Pues claro, pues ya te están preguntando. La ministra hace poquito en sede parlamentaria dijo que el derecho a la educación no recae en las familias. Vamos, yo creo que lo ha hecho claro, pero clarito. no solo ella, sino también hace muy poco en el Parlamento Vasco otra diputada, me parece recordar, de Ezker Batua, donde decía exactamente lo mismo. Ustedes, hay un vídeo circulando que es espeluznante. Ustedes como padres pueden decir lo que les dé la gana. Ahora, en el currículum escolar ustedes no tienen nada que decir. Ahí lo decimos nosotros. Es decir, teniendo el currículum escolar, nosotros vamos a educar a sus hijos con independencia de lo que ustedes digan, porque dijo literalmente, ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Oiga, algo más que lo que nos dé la gana tendríamos que decir para educar a nuestros hijos. Ya más cosas, porque hay una corriente según la cual a los niños hay que liberarles de los prejuicios de sus padres. Claro. Es el Emil, ese es el Emil de los vamos a ver, es decir, yo puedo tener mis ideas, usted podrá tener las suyas, pero hombre, si con una situación con todo el amor del mundo, que solo miro por lo que creo que es mejor para ellos, pues yo solo que pido es respeto, ¿no? Y no que usted considere que lo que yo pienso es una cosa que se debe eliminar y que yo ya, papá de Estado, pues me tengo que encargar yo de cómo tienen que educarse los ciudadanos, ¿no? Eso me parece. Además, abordando un tema ideológico, cuando encima de la mesa, después de estos 2 años de trabajo que hemos tenido en el pacto educativo, que por cierto hay que recordar que ellos se levantaron, que ellos pidieron esos 5%, que ellos han levantado, y que todavía la ministra en unas charlas o unos desayunos informativos el otro día nos propuso empezar a trabajar en esto. Digo, señora ministra, ¿dónde ha estado estos 2 años que hemos estado trabajando en ello? Se nos escapa de la mano en eso, que ahí los planteamos, el fracaso escolar, importantísimo y creciendo, abandono temprano, formación del profesorado, participación de las familias en la vida escolar de sus hijos, conciliación laboral y familiar, imprescindible para que las familias podamos participar y que no me lleguen vientos ideológicos de imposición, saltándose una de las premisas elementales, que es la libertad de las familias a poder elegir lo que quieran para sus hijos. Uno de esos intentos de ingeniería social, o en fin, de darle la vuelta a todo lo que estamos viendo estos días en Navarra, porque creo que usted conoce bien un poquito qué es lo que quieren hacer con los niños de 6 años, entre 6 y 10. Bueno, la horquilla es de 0 a 6. De 0 a 6. Ya no sé qué harán con los de 0, porque la horquilla es de 0 a 6 años. La verdad es que, no sé, yo creo que la sociedad en estos momentos ha perdido el rumbo. No, pero cuente, que igual no sabe. Vamos a ver, ahora mismo, entre todas las acciones que se están haciendo por cantidad de asociaciones, no solo como CONCAPA, sino de familia, de escuela y tal, en la comunidad de Navarra, es trabajar lo primero, sobre todo, por una instrucción que salió el 31 de julio, en donde pues se daba o se recomendaba la implantación de este programa, en donde pues llegaba a los centros pues una serie de ideología pura y dura, porque no se puede llamar de otra manera, de implantación para que se diera en las aulas de 0 a 6 años. En donde, pues una serie de arbitrios y de historias, pues de sexo, de cómo somos iguales, de cómo te puedes ir con quien quieras y hacer lo que quieras. Bueno, una serie para nosotros de aberraciones. Que el amor verdadero no debía existir, no sé cómo era. Aquí el amor verdadero, ¿para qué? ¿Para qué? Si nos juntamos todos y ya está. Si esto es las sordas que siempre hacemos. Que había que iniciar a los niños en juegos eróticos y tal. Claro. Entonces, ante una de 0 a 6 años. De 0 a 6. De 0 a 6. Hay que hacer juegos eróticos con los niños para que empiecen a conocer su sexualidad. Claro. Entonces alguien sale diciendo, oiga, ¿pero esto qué es? Y entonces la respuesta, no. Le estamos diciendo solamente que jueguen a papás y a mamás. Claro. Es decir, es la ideología de género embutida en un sistema educativo de 0 a 6 años, ¿no? Y esto es en el Parlamento Foral de Navarra, pero podría haber sido en cualquier otro. Y puede ser en cualquier otro, porque, insisto, se utiliza la enseñanza y la escolarización, el currículum, la capacidad que tiene el Estado para decidir qué asignaturas estudian nuestros hijos, incluso hasta qué contenidos estudian en esas asignaturas, lo decide el Estado. Entonces, el Estado tiene ahí un caballo de Troya perfecto para hacer el tipo de ingeniería social que quiera, nacionalista,
independentista, populista, ideología de género, todo. Bueno. Diputada, en la época que estaba de ministro de Educación, bueno, llevan camisas verdes, ¿no? Los profesores camisetas verdes, sí. Camisetas verdes, había grandes manifestaciones, salían a la calle, etcétera, etcétera, para protestar, bueno, a veces por que les hacían trabajar, creo que eran 20 horas en vez de 18 horas lectivas, sí. Horas lectivas. No sé si protestaban a veces por un fracaso escolar de los alumnos, que a lo mejor era menos importante. Pero yo lo quiero decir, ¿el Partido Popular tiene pensado hacer algo, buscar camisetas de otro color o no sé, movilizarse o amarillas? Yo creo que eso va en el ADN de cada uno. Es decir, yo, no, ya, pero, bueno, nosotros nos hemos manifestado, o mejor dicho, nosotros hemos acompañado a la sociedad civil cuando la sociedad civil se ha organizado en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la libertad, porque son principios que forman parte de nuestro ideario. Decía Juan Carlos, hablaba del currículum. Efectivamente, en este caso no es el Estado, pero sí que es el margen dentro de las propias asignaturas específicas que permiten a las comunidades autónomas, donde se ha demostrado que se pueden introducir contenidos, pues, en fin, que hay que valorar si no están chocando con el artículo 27.3 de la Constitución. Que van casi al margen de la propia ley. Claro, a que sus hijos sean educados conforme a su formación religiosa y moral, conforme a sus propias convicciones. Eso hay que analizar muy bien el texto. En Navarra, desde luego, el Partido Popular de Navarra, mis compañeros lo están analizando minuciosamente y se impulsarán todas las acciones necesarias y precisas para garantizar la libertad de las familias y que no se vulnere un derecho constitucional. Pero casos de este tipo nos hacen replantearnos que efectivamente tenemos que fortalecer el currículum y las competencias que le da el 149 al propio Estado respecto a ese currículum y el derecho a la educación. Porque los límites, aquí no se trata de coartar la libertad de nadie, sino que el límite de mi libertad está en la libertad del otro y en los derechos del otro. Y tenemos un marco que los define perfectamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora o estamos haciendo? Pues estamos precisamente presentando una serie de iniciativas para fortalecer las competencias del Estado. La semana pasada se aprobó una iniciativa en la Comisión de Educación que hacía referencia, donde pedíamos al Gobierno que crease una comisión formada por expertos a propuesta de las Reales Academias que hiciesen una propia revisión del currículum, de forma que se garantizase el currículum común a todo el Estado en todas las comunidades autónomas, respetando, por supuesto, el margen que tienen las comunidades autónomas, ¿no? Pero que realmente los expertos, las personas más cualificadas, dijesen qué es lo que tiene que aprender un alumno o que tiene que saber un alumno cuando finalice la enseñanza obligatoria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Presentar otra iniciativa precisamente para ampliar libertades educativas. Y ahí conseguimos dos cosas muy importantes. Hablar de financiación, es decir, oiga, usted tiene que revisar la financiación de la escuela concertada, y fue aprobada en el Congreso de los Diputados, y defender los centros de educación especial. En estos momentos donde los centros de educación especial están siendo cuestionados en función por una interpretación, a mi juicio, muy sesgada de la Convención de Naciones Unidas, y donde se aprobó que no solo se tiene que respetar, sino que la iniciativa social puede hacer centros de educación especial y pueden concertarse. Todo dentro del marco constitucional, por lo tanto no estamos inventando nada. Nosotros lo que queremos es fortalecer el Estado y a la vez garantizar más libertad. Es que sorprende mucho cruzar lo que tenemos en el sistema educativo con el artículo 26 de la Constitución. Es que es como que no cuadra. Es decir, cuando uno lee el artículo 27 de la Constitución, bueno, qué maravilla de país, ¿no? Aquí la educación realmente está, es libre. Es libre, ¿no? Y las familias pueden elegir, pero luego pasa a la realidad y no se compadece con la letra. Entonces, por una inercia, probablemente, o por, en fin, cuestiones que Sandra sabe mucho mejor que yo, hemos llegado a una situación en la que confrontar la realidad con el texto, uno se cree que está pensando o hablando de dos sistemas distintos. Oiga, este artículo de la Constitución debe ser de otro país. No es de España, porque en España esto no ocurre. Entonces, yo creo que es hora de revisar qué está ocurriendo y es hora de decir, bueno, vamos a parar. Pacto educativo es muy difícil porque
el debate es ideológico y por lo tanto es muy difícil que partidos que tienen tensiones ideológicas o tensiones de mayorías parlamentarias se pongan de acuerdo en algo cuando colisiona con sus propios intereses. Entonces yo creo que el pacto es prepolítico, es decir, oiga, vamos a dar autonomía a los centros para que las familias tengan mayor capacidad de decisión. Si conseguimos despolitizar la educación, yo creo que estamos de acuerdo al menos los tres, yo creo que Sandra también. También. Pero si conseguimos despolitizar la educación, yo creo que es el primer paso para que la educación empiece a mejorar en este país. Porque el Estado tiene que garantizar un currículum mínimo y garantizar la equidad, como decía Sandra. Pero ¿por qué no puede decirse, digo yo, por ejemplo, ¿no?, como propuesta, un porcentaje del currículum lo decide el Estado? Garanticemos la equidad en todos los sitios. Un porcentaje lo decide la autonomía, pero es que al centro no le llega nada. Es decir, se lo han distribuido entre el Estado y la autonomía, y al centro, ¿qué autonomía tiene el centro? Ninguno. Es cierto. No será mejor. El tema también sería, es cierto. Hay una cuestión ahí también más de fondo también, ¿no? Y es, bueno, hasta qué punto, o sea, qué es lo que hemos ganado con el hecho de que las comunidades autónomas también tengan un porcentaje de determinación del currículo en todas y cada una de las asignaturas. Yo creo que si hacemos un recorrido, ¿no?, de estos 30 años, pues la verdad es que al final nos ha terminado llevando a una situación desastre en la que estamos viviendo hoy, pues que yo creo que no nos gusta. No. Creo que no nos gusta. Así que, bueno, yo no sé, yo también lo dejo ahí, claro, ¿no?, porque yo no sé si tenemos tantas especificidades en cada comunidad autónoma como para que la lengua española, las matemáticas, la física y no sé cuántas asignaturas, la comunidad autónoma tenga un margen de determinación de los contenidos. O sea, no sé qué es lo que ganamos con eso. Y nosotros que ahí nos lanzamos un poquito más. Sí. Es curioso porque hace unos días se planteaba en la sociedad el hecho de pedir otra vez a la Administración General del Estado que recuperara las competencias de dos aspectos muy importantes que afectan directamente a la sociedad, que son la educación y la sanidad. Pero claro, habiendo el pollo que hay ahora mismo, cualquiera dice ya ni siquiera que venga la educación al aspecto nacional. Ahora, sí tendríamos que hacer, en ese intento de adaptar ese currículo que siempre decimos, esa apuesta importante que tenemos que hacer por la formación profesional, que yo creo que aquí le tenemos que dar un impulso. No todos quieren seguir estudiando. Hay mucha gente que apuesta por esa capacidad de poder trabajar, de poder impulsarla. ¿Por qué tenemos una FP ahora mismo, una formación profesional que no, que parece una María? No, vamos a impulsarla, vamos a trabajar con todos los empresarios, vamos a adaptar esos currículum a esa forma para que la gente, cuando termine, el panorama que tenga un poco por delante sea un poco más de poder encontrar una situación laboral aceptable. Y bueno, y vamos a trabajar. Yo creo que con el consenso y con el trabajo de todos, poniendo encima de la mesa todo, que ya está puesto en esos 2 años que hemos dicho de trabajo del pacto educativo o de la subcomisión de educación, pues avanzar en ese aspecto. Yo creo que hacer un apunte, el último, que nos quedan nada. Formación profesional, yo sé que hay en la línea que apuntar, pero tenemos una gran formación profesional. Aquí seguimos que hay que potenciar es facilitar que haya más oferta de formación profesional. La gente estudia en formación profesional, y se prepara muy bien, y es además en el mercado de trabajo hace falta más personal cualificado con estudios de formación profesional, grado medio, grado superior. Insisto que se está dando una muy buena formación profesional, y lo único, pues que bueno, yo creo que todavía arrastramos algunos prejuicios, ¿no?, sobre el pasado, pero los estudios de formación profesional son muy relevantes y dan una preparación muy buena a nuestros alumnos. Juan Carlos, pues que le tengo un catarro horrible, con lo cual pido disculpas. Y le agradecemos mucho que esté hoy placer con nosotros. Juan Carlos, un minutito que nos tenemos que despedir. Muy bien.
Pues bueno, agradecer vuestra invitación. Son temas que creo que interesan mucho. He oído decir muchas veces a José Antonio Marina, con quien estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras muchas no, que hasta que la educación no aparezca en el número 1 del CIS de las preocupaciones de los españoles no será una cuestión de debate nacional. Creo que no estará en el número 1 de mucho tiempo, pero aún así nosotros tenemos que intentar que este aspecto absolutamente estratégico para nuestro país, que es la educación y la formación de nuestros futuros dirigentes, empresarios, comerciantes, etcétera, pues que le dediquemos todos nuestros esfuerzos a que la educación sea de la mayor calidad posible, para lo cual, insisto, que hace falta liberarla del cautiverio al que está sometida, ¿no?, por las administraciones. Sandra. Bueno, yo que estoy totalmente de acuerdo en muchísimas de las cuestiones que hemos tratado, y la cuestión es que de una vez por todas, es decir, pongamos las luces largas y miremos a futuro. No tiene sentido revisar los acuerdos y los consensos sobre los que hemos avanzado a lo largo de estos años, con dificultades, con aciertos y con errores. Y efectivamente yo creo que hay que poner a la educación en el centro de la acción política, aunque no escondo las dificultades que esto implica. Los acuerdos en la educación tienen muchísimo mérito porque son muy complicados y muy complejos, sí, pero son acuerdos que cuando se logran sientan pilares fundamentales y sobre ellos podemos mirar al futuro. Pues decía, muchísimas gracias, decía José Antonio que tenemos una buena formación profesional y grandes profesores. Bueno, la prueba es que un chaval de 14 años ha quedado campeón del mundo de ajedrez. ¿Sí? Campeón del mundo, o sea, materia prima desde luego tenemos la mejor, y solo esperamos que llegue ese acuerdo que apuntaba Sandra Moneo. Nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, también gracias a los que no han querido venir, y nada más. Esto es España, tiempos difíciles.